Meritocracia. Dícese del sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Qué justo suena ese sistema, ¿verdad? Que llegues tan lejos como te lleve tu valía, sin importar nada más. Estados Unidos adora la narrativa del hombre hecho a sí mismo, esa idea del individualismo más duro, del triunfo del esfuerzo sobre la adversidad. Forma parte del corazón de la mitología estadounidense. Desde los primeros que llegaron en barcos maltrechos a rehacer su vida como buenamente pudieron en el Nuevo Mundo, a esos aventureros que cargaron sus cosas en carretas y se adentraron en el lejano oeste. La propia imagen en la que se reflejan los estadounidenses está basada en este espejo en el que se miran una y otra vez, convencidos de que su independencia y su éxito siempre son la recompensa por su duro trabajo. Y se les llena la boca con la palabra meritocracia. Y desde fuera, muchos repetimos este concepto y nos creemos que es cierto, que en Estados Unidos el esfuerzo da sus frutos. Pero en realidad, esa meritocracia en la que creen o creemos que viven se parece mucho más a otro concepto que suena bastante peor. Se parece a una oligarquía. Oligarquía. Dícese de esa forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario o grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Hoy en este podcast vamos a ver por qué en Estados Unidos la meritocracia son los padres. Hola, bienvenidos al podcast de Hello Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! El hombre hecho a sí mismo, the self-made man. Es un concepto tan estadounidense como las hamburguesas, pero es, como tantas otras cosas, un verdadero mito, porque en realidad es un mínimo porcentaje las personas que llegan a la cumbre del éxito por sí mismas. En cualquier generación, el número de hombres y mujeres hechos a sí mismos es francamente minúsculo. Pero eso sí, basta con que uno lo consiga para que, con la riqueza acumulada gracias a su éxito, vivan varias generaciones posteriores una vida de auténtico lujo y capricho. Además, los caminos hacia el éxito no son rutas fijas y varían muchísimo en favor de ciertos grupos étnicos y en detrimento de otros. Estoy segura de que nada de esto os sorprenderá. Al fin y al cabo, en España, esto no nos suena ajeno. Nosotros tenemos discriminación racial, tenemos una monarquía y familias nobles que llevan siglos viviendo de sus rentas y del cuento. En Estados Unidos, esta acumulación de privilegio y riqueza es mucho mayor que en España. Y aún así, tenemos la osadía de decir que en Estados Unidos sí que se hacen bien las cosas. Allí sí que es una meritocracia. Bueno, pues hablemos de familias que en Estados Unidos se han convertido en instituciones, en leyendas. Es oír hablar de los apellidos Rockefeller o Carnegie o Ford y pensar inmediatamente en una cantidad inmensa de dinero y poder industrial. O es oír hablar de los Kennedy o los Bush y pensar automáticamente en las dinastías políticas. En la industria por la que Estados Unidos es más famosa, que es la del entretenimiento, la manera más segura de llegar a la cumbre es nacer dentro de una familia que ya esté en la cumbre. A pesar de que la gran mayoría de las personas aspirantes a estrellas de cine que aterrizan en Los Ángeles o en Nueva York intentan sobrevivir sirviendo mesas mientras les rechazan en todas las pruebas, tener un miembro de tu familia dentro del mundillo del cine es la clave que te abre la puerta. Y cuanto más poderoso sea ese miembro de tu familia, más puertas te abre esa llave. El término Nepo Baby o Nepotism Baby existe en Estados Unidos. Nepotism es nepotismo o, para entendernos, enchufe. Nepo Baby es como se describe a los hijos de los famosos que siguen el mismo camino que sus padres. Este concepto nació cuando Maud Apatow, la hija del director y productor del cine Judd Apatow, comenzó a actuar en la serie Euphoria de HBO.
Esa serie, por cierto, fue creada por Sam Levinson, quien es el hijo del director Barry Levinson. Quiero decir, es que a poco que rasques y veas quién está detrás de cualquier programa o película o serie de televisión, siempre hay alguien a quien le vinieron las cosas completamente dadas casi desde nacimiento. Y no quiero decir que los hijos de los famosos no tengan talento o no hagan méritos para llegar a donde están. Por supuesto que hay muchos que sí, pero también hay muchos que consiguen ese talento una vez dentro. Muchas de las estrellas que llevan más tiempo en sus carreras y que tienen padres poderosos entraron en su día gracias al enchufe y luego en algún momento su formación y entrenamiento también fueron más visibles y dieron sus frutos. Sin embargo, hay miles de Patrick Schwarzeneggers o Ben Dreyfuses, niños ricos de padres increíblemente famosos que, a pesar de tener todas las puertas abiertas y haber comenzado con papeles pequeños por los que muchísimos camareros de Los Ángeles matarían, nunca han conseguido dar la talla lo suficiente como para que termine de despegar su fama. Para muchos nepo babies de la generación Z, es demasiado pronto para saber quién se convertirá en estrella en el futuro y quién terminará fracasando, pero la cantidad de ellos que se incluyen en los castings roza el absurdo. Este tema ha crecido tanto en los últimos años que la revista New York llamó al año 2020 el año de los nepo babies y les dedicó un número entero. Y para aquellos actores que intentan meter la cabeza, esto debe de ser desesperante, porque a poco que rasques y te pongas a mirar quiénes son los familiares de las estrellas de Hollywood más jóvenes, da la sensación de que apenas hay espacio para gente que no tenga unos padres bien conectados. Pero todos queremos creer que cualquiera con el suficiente talento puede llegar hasta arriba, y esa ilusión se alimenta día a día, y siguen llegando hordas de jóvenes a California a probar suerte en lo suyo, igual que hizo Tom Hanks en su día, y mírale lo bien que le ha ido. Pero la realidad es que por cada Tom Hanks hay cientos, miles de personas con su talento que nunca llegarán a vivir de Hollywood ni de lejos. Esta realidad no es, por supuesto, exclusiva del mundo del show business. El que el hijo del jefe sea un compañero espantoso en la oficina es casi un cliché y un cliché universal. Muchas de las personas más ricas de Estados Unidos son las herederas de grandes empresas de Estados Unidos, y no es nada raro que haya que irse atrás varias generaciones para llegar al fundador, que fue quien realmente hizo la fortuna. La familia Ford de los coches, los Walton de Walmart, los Mars como las chocolatinas. Todos ellos tienen tanto dinero que ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni incluso sus tataranietos tendrían por qué trabajar ni un día de su vida si no quisieran. La acumulación de riqueza es tal que presenta un problema para la sociedad estadounidense. En Estados Unidos, la disparidad de riqueza es la mayor del grupo de países que componen el G7 y por un margen considerable. Y esta brecha se va haciendo más y más grande porque la riqueza sigue multiplicándose y está solo repartida en unas pocas manos en comparación con el total de la población. Pero lo que hace de esto un verdadero problema, más allá de la envidia que nos pueda dar el hecho de que haya gente que no tenga que madrugar por las mañanas para irse a trabajar, es el hecho de que en Estados Unidos el dinero está íntimamente conectado con el poder y al acceso a los cargos públicos. Y no me refiero a los Kennedy o a los Bush. Aquí hay varios niveles de dinastías políticas. Y por aquello de simplificar las cosas, os las voy a dividir en tres. Las dinastías políticas con poder nacional, las de poder regional y las de poder local. Y esto no es algo nuevo. Al contrario, casi que forma parte de la política estadounidense desde sus inicios. Tenemos a familias históricamente importantes como los Lee, apellido de Robert E. Lee, que fue el cerebro detrás de las operaciones del bando confederado durante la Guerra Civil. Robert E. Lee fue una estrella en su época y es un personaje histórico, pero él no estaba ahí de casualidad. Los Lee ya venían de ocupar cargos políticos desde tiempos coloniales, y los Lee, a pesar de que el bando confederado perdió la guerra, siguieron ocupando cargos políticos importantes hasta los años 70 del siglo XX. George Washington, quien lideró a las fuerzas estadounidenses en la Guerra de la Independencia contra los británicos y terminó siendo el primer presidente de Estados Unidos, es conocido por ser el padre de este país.
Su sobrino, Bosworth Washington, casualmente fue el primer juez del Tribunal Supremo que se nombró para reemplazar a otro, y estuvo en ese Tribunal Superior de Justicia durante más de 30 años. Los Kennedy son la dinastía más famosa. Hice varios desayunos para explicar un poco su fascinante historia, así que si vais a mi perfil de Instagram, alo_Miami, aún los podéis ver allí. También estuvimos muy cerca de tener a nuestra primera presidenta mujer en Estados Unidos gracias a que su nombre era Clinton, era Hillary Clinton, mujer del antiguo presidente Bill Clinton. Y por supuesto, todo el mundo sabe que George W. Bush es el hijo de George H.W. Bush y padre e hijo fueron presidentes. Otro presidente, el número 23, fue Benjamin Harrison, quien era el nieto del 9º presidente de este país, William Henry Harrison. En esta historia de los presidentes de Estados Unidos también tenemos a dos Roosevelt que comparten apellido. Uno que se llamó Teddy Roosevelt primero y otro que se llamó Franklin Delano Roosevelt después, a quien aquí llaman por sus siglas en inglés FDR, como FDR para abreviar. Con ese apellido es fácil adivinar que aquí había algún tipo de lazo familiar. Y efectivamente lo había, aunque es bastante curioso porque Teddy y Franklin eran primos lejanos, eran primos quintos, de hecho. Pero la mujer de FDR, Eleanor Roosevelt, la mujer que definió el rol de la primera dama que hoy conocemos, era la sobrina de Teddy Roosevelt. Al loro ahí porque ya no es solo enchufe, es que hay endogamia. Pero vale, estoy segurísima de que todos estos apellidos, Roosevelt, Bush, Kennedy, no suponen ninguna sorpresa. Todo el mundo sabe que ahí detrás y delante hay familias enteras metidas en el mundo de la política. Pero es que no solo hay 3 o 4, es que si nos salimos de este primer estrato de familias políticas súper famosas, nos encontramos con que hay una docena más de estas a nivel regional. Familias hiperpoderosas que se llevan casualmente siempre los votos. Familias como los Vice, que llevan varias generaciones representando el estado de Indiana en el Senado. O la poderosa familia Udall, que seguro que nos suena, pero es que desde que se asentaron en el oeste del país llevan ya 4 generaciones representando hasta 6 estados diferentes. En el año 2009 hubo un momento en el que había hasta 3 miembros distintos de la familia Udall ocupando asientos en el Senado de Estados Unidos. Los Udall representaban a los estados de Oregón, de Nuevo México y de Colorado. La familia Long en el estado de Luisiana se hizo poderosísima durante la Gran Depresión. Huey Long, a quien se estudia en los libros de historia, fue un populista de izquierdas muy conocido que fue figura principal de Luisiana, siendo su gobernador primero y luego uno de los 2 senadores. A Huey Long le asesinaron en el año 1935, pero la saga Long no acabó ahí, ni mucho menos. La persona que gobernaba Luisiana cuando le mataron decidió nombrar a Rose Long, su viuda, para sustituirle en el Senado. Ella fue la 3ª mujer en llegar al Senado de Estados Unidos, y es una pena que fuera por enchufe y no por méritos propios. Y solo unos años más tarde, el hermano del fallecido, Earl, ganó las elecciones y se convirtió en el nuevo gobernador. En total, 17 miembros de la familia Long han sido elegidos para diversos puestos políticos. 17, ¿eh? Por cierto, lo de que la mujer herede el puesto de un congresista fallecido no es demasiado raro en la política estadounidense. Ha pasado un total de 48 veces a lo largo de su breve historia. Y eso, ¿qué queréis que os diga? En un sistema que presume de ser una meritocracia, rechina. En este caso, la meritocracia no son los padres, son más bien los maridos. Ahora bien, si bajamos otro escalafón dentro del prestigio de esas dinastías políticas de las que os hablaba antes, nos encontramos con cientos de familias con poderosos contactos a nivel local por todo Estados Unidos. Os pongo un ejemplo que me viene muy de cerca. Cuando nosotros nos mudamos a Chattanooga, en el estado de Tennessee, estaban en plenas elecciones locales por aquel entonces y había carteles con los distintos candidatos por todas partes. Y un apellido que se repetía una y otra vez era Wamp. Un nombre que le hizo gracia a Yankee marido la primera vez que lo vio, porque le sonaba gracioso, y por eso nos fijamos. Y bastó una búsqueda rápida en Google para enterarnos de que los Wamp son la dinastía política local de esta zona, por así decirlo. 2 de los miembros de esta familia se presentaban a esas elecciones. Cotty, a fiscal del distrito, y su hermano Weston, a alcalde del condado.
Su padre, Zach Wamp, fue congresista representando a esta zona en Washington desde 1995 a 2011, y aunque intentó hacer lo mismo que otras familias políticas y saltar a puesto de gobernador, perdió ante el hijo de un multimillonario dueño de unas gasolineras en las primarias, así que los Wamp quedaron relegados a ser dinastía política, pero solo a nivel local. Pero, ¿y el poder que pueden llegar a tener estas familias, aunque sea dentro de áreas más rurales? Y si habéis visto la serie documental de Netflix sobre la familia Murdoch, sabréis de lo que estoy hablando. El abuso de poder y la influencia de esta familia en una zona minúscula de Carolina del Sur son palabras mayores. Siendo abogados de pueblo, por así decirlo, terminaron siendo fiscales del Estado durante 3 generaciones. Primero ganó las elecciones el padre, y cuando este se retiró, el hijo se presenta y también gana, y para cuando se presentó el nieto del primer Murdoch no necesitó ni ganar, porque directamente nadie se quiso presentar siquiera para hacerle frente. Parece que con esto de las sagas familiares se suele cumplir un mismo patrón siempre, ¿verdad? Un patriarca o matriarca, que es quien comienza todo, amasa la fortuna, y luego está el hijo, que ha visto cómo se ha ido formando ese reinado que construyeron sus padres y aún se acuerda de cómo era la vida cuando todavía no eran sumamente ricos. Pero luego ya llega el nieto y las siguientes generaciones que nunca han vivido otra cosa que no sea nadar en la abundancia y que se creen con derecho a todo casi por nacimiento. En el caso de los Murdoch, ese documental que os digo y que os dejaré en las notas de este podcast, termina mal, termina muy mal. Para que os hagáis una idea, el documental se llama Murdoch Murders, los asesinatos de Murdoch, así que ya me entendéis. De hecho, ver ese documental fue lo que me dio la idea a mí de hacer este episodio del podcast, porque es un claro ejemplo de que la meritocracia son los padres. Todas estas familias enteras metidas en política local que os estoy nombrando aquí son blancas, son del Partido Republicano y de la región conocida como el sur de Estados Unidos. Pero aquí hay para todos, no os vayáis a pensar. Para muestra, un botón de Miami. El representante del distrito en el que Yankee Marido vivía cuando nosotros nos conocimos era Kendrick Meek. Él era el congresista de un distrito mayoritariamente negro, porque allí claramente se había hecho un gerrymandering del libro. Recordad que esto es una práctica común dentro de la política estructuralmente racista de Estados Unidos, y tenéis la explicación completa también en mi Instagram, es en el segundo desayuno que hice sobre las elecciones hace ya unos años, ahí lo tenéis. El caso es que este congresista, Kendrick, un hombre negro, es quien salió elegido para reemplazar a una mujer negra, Carrie, que fíjate tú qué casualidad que es su madre. La madre sí que fue en su día una mujer hecha a sí misma, hija de un aparcero muy humilde que llegó al Congreso de Estados Unidos por méritos propios. Pero su hijo claramente ha ido a rebufo del apellido y eso es lo que le ha conseguido los votos. La ventaja de ser hijo de es muy obvia, tanto en Estados Unidos como en España, como en cualquier país del mundo, diría yo. Es mucho más fácil comenzar un negocio si tienes un tío rico que cree en ti y que puede arriesgar su dinero en hacer realidad una idea tuya. Cuando solicitas un puesto de trabajo, aunque esto no esté escrito en ningún sitio, te da ventaja si tu apellido les suena, mientras que tener apellido exótico o extranjero puede llevarte a la discriminación, como vimos en el episodio del podcast sobre las HBCUs. Y cuando hablamos de posiciones de perfil alto, un apellido famoso te abre las puertas del Olimpo de los comités de empresa y cargos honoríficos. Y esto pasa en todos los sectores en Estados Unidos, no solamente en lo puramente privado. Es extremadamente frecuente que el jefe de la policía local resulte ser el hijo del anterior jefe de policía local. O en el mundo del periodismo hay muchísimas figuras que son los hijos de periodistas legendarios, como si el gen periodístico se llevara en la sangre o algo. Hay veces que, aunque esto no pasa siempre, esos hijos de famosos se forman específicamente para seguir con la profesión familiar. Van a la universidad y, por supuesto, a una muy buena universidad. Es por todo sabido que las universidades, sobre todo las más elitistas, tienen muy en cuenta algo que llaman el legado, the legacy en inglés. Es decir, te da puntos si algún familiar directo ha ido a esa universidad antes que tú. Este es uno más de los criterios de admisión para que las universidades decidan quién entra y quién no. Y mucha gente se queja de que el criterio de las universidades es un poco subjetivo. Normalmente las críticas se centran en la discriminación positiva, el que un criterio para ser admitido pueda ser el hecho de que seas parte de una minoría étnica, por ejemplo.
pero el ser de sangre hispana o incluso nativa americana no es nada en comparación con el empujón que te puede dar ser el hijo o nieto de un antiguo alumno. Y si encima ese antiguo alumno es famoso o generoso con sus donaciones, apaga y vámonos. Y ese trato VIP en el mundo educativo no es exclusivo de la etapa universitaria. Hay colegios privados e incluso guarderías con listas de espera que las familias poderosas se saltan sin problema. Obviamente, el dinero te puede llevar lejos e incluso en los centros que se jactan de admitir a sus alumnos solo basándose en los méritos, hay todo tipo de vías para que los padres metan mano ahí. En el año 2019, de hecho, salió a la luz que hubo 33 padres que pagaron hasta un total de $25 millones entre los años 2011 y 2018 a un tal William Rick Singer, que tenía montada toda una trama para que muy buenas universidades aceptaran, a cambio de sobornos y trampas en las pruebas de acceso, a los hijos de sus clientes multimillonarios. Falseaban el papeleo con informes falsos médicos que demostraban que sus hijos tenían algún tipo de discapacidad, o falseaban pruebas para demostrar que sus hijos eran muy buenos en algún deporte y así conseguir entrar por ahí, sin tener en ningún caso los méritos requeridos. A veces los estudiantes ni siquiera eran conscientes de todo esto que estaban tramando sus padres para allanarles el caminito. Entrenadores de universidades como Yale, como Stanford, como Georgetown y muchos otros centros de prestigio aceptaron sobornos y fueron imputados. Y los padres a los que pillaron eran todos del mismo estilo. Había que si un director ejecutivo de una gran cadena hotelera, un diseñador de moda, un jefazo de una empresa de gestión de inversiones financieras, el dueño de unos viñedos en California, otro dueño de una destilería de whisky, un constructor inmobiliario, altos ejecutivos del mundo de los medios, de los seguros, de las finanzas. También había 2 actrices muy conocidas, Lori Logan, la tía Becky, de Padres Forzosos, y Felicity Huffman, una de las mujeres desesperadas. No me digáis que los nombres de las series no les vinieron al pelo. Pero vamos, que allí había un poco de todo, vaya, pero todos tenían el mismo común denominador, que es tener mucho dinero en el banco. Por cierto, y esto a modo de curiosidad, una de esas madres imputadas fue arrestada en España y pasó 5 meses en la cárcel española antes de ser extraditada a Estados Unidos. El juez, cuando llegó a Estados Unidos, consideró que ya había tenido suficiente prisión y solo le puso una multa. Esas fueron las penas para la gran mayoría de los padres, unos meses de cárcel o 1 año en algún caso suelto, y multas que fueron desde los $7.000 hasta los $750.000 aproximadamente. Estamos hablando de gente que tiene casas valoradas en más de $10 millones, así que eso son peanuts, que dicen aquí, poca cosa. Y muchas horas de servicio comunitario también les mandaron, que les encantan a los estadounidenses. A Lori Logan, la tía Becky, que os decía, por ejemplo, le cayeron 2 meses de cárcel y una multa de $150.000 por intentar que sus 2 hijas entraran en la Universidad del Sur de California, seguidas de 100 horas de servicios comunitarios. A su marido, que también estaba en el ajo, le sentenciaron a 5 meses de cárcel y otros $250.000, además de 250 horas de servicios comunitarios. Y sus hijas pudieron seguir estudiando en la universidad en la que habían entrado, de manera fraudulenta e injusta, y quitando el puesto a otros 2 estudiantes que sin duda lo merecían más. Felicity Huffman solo tuvo que estar en la cárcel durante 14 días en total y una multa que tuvo que pagar de $30.000 y además tuvo que hacer 250 horas de servicios a la comunidad. Su marido, el también actor William H. Macy, no fue ni imputado porque él no sabía nada, por lo visto. Su hija, que tampoco sabía nada y se pilló, por lo visto, un cabreo considerable con su madre, al año siguiente repitió el examen de acceso a la universidad. Y todos los medios de comunicación inmediatamente se hicieron eco de la noticia de que la prestigiosa universidad Carnegie Mellon University la había admitido por sus propios méritos para estudiar, ¿a que no adivináis qué? Arte dramático, claro. Tiene 23 años ahora, quedaos con su nombre, Sophia Macy, por si acaso, para el futuro. Sobre este escándalo que os he contado y la figura de Singer en concreto, Netflix hizo otro documental en el año 2021. Se llama Operation Varsity Blues y también os lo incluiré en las notas de este podcast, por si queréis verlo. El problema de esta rueda es que es imposible de frenar.
A la universidad que finalmente la admitió, le viene fenomenal la publicidad. Y más allá de los métodos fraudulentos, existen todo tipo de vías legales por las que los padres pueden asegurarse de que sus hijos reciban la mejor educación y tengan el mejor currículum para llegar a los mejores trabajos. Con el suficiente dinero como para donar a una universidad y que construyan, por ejemplo, una nueva biblioteca en tu nombre, es posible garantizarle la plaza a tu hijo más tonto. Pero más allá de las donaciones, que son la forma más visible de colaboración, entre comillas, entre antiguos alumnos y centros educativos, el dinero te ayuda en tu educación de muchas otras maneras. Puede ser porque tengas para pagar un colegio privado, pero es que incluso si tienes la suerte de que en tu zona haya un buen colegio público con muy buena reputación, lo estás pagando de otra manera, ya que esa reputación hace que los precios de las casas de alrededor se inflen muchísimo. Así que vivir cerca de un buen colegio, ya sea público o privado, siempre cuesta mucho dinero. También existen aquí los prep schools, que son colegios especializados en colocar bien a sus alumnos, universitariamente hablando. Son carísimos y allí tienen asesores especializados que te ayudan con todo el papeleo y todo el proceso para solicitar plaza en las universidades, que es algo muy complicado. Estos asesores se supone que también los hay en los colegios públicos, pero no tiene nada que ver el servicio del que te ayuda en un cole de tu barrio al que ha sido específicamente contratado en un prep school para conseguir que sus alumnos entren en Harvard o en Yale. Un estudiante brillante que venga de un entorno no privilegiado no tiene la misma ayuda a la hora de escribir una buena carta, una especie de ensayo, que tiene que enamorar al comité que elige a los alumnos de la universidad a la que él quiere ir. El proceso de solicitud y aceptación de alumnos en las universidades creo que merece su propio podcast también, porque es todo un mundo. Pero quedaos con esto, aquí el dinero y la influencia también ayudan y mucho. Los niños más privilegiados no solo tienen los mejores profesores particulares para sacar las mejores notas en los exámenes SAT y ACT, que son las dos principales pruebas de acceso, es que además les meten en todo tipo de actividades extracurriculares y que pueden ser el empujón necesario para ser admitidos en un centro de prestigio, sobre todo si hablamos de deportes. Normalmente, los deportes se ven como una manera en la que los alumnos menos privilegiados pueden llegar a tener una educación superior, ¿verdad? Y es cierto, pero si nos salimos de los deportes más populares, como puedan ser el fútbol americano o el baloncesto, veremos que las universidades también ofrecen otros programas de deportes que son mucho más exclusivos, en los que un niño que no sea rico ni de coña ha participado en su vida. Esgrima, lacrosse, remo, vela, golf. Las universidades también ofrecen programas para estos deportes y estos están tradicionalmente enfocados a gente con dinero. Así que significa que ya no es solo que tengan el privilegio de que les acepten en la universidad por esto, es que encima pueden aceptarles y darles una beca de estudios, así que les cuesta menos dinero. Pero volviendo al tema del legado, os diré que si ser hijo de un antiguo alumno de esa universidad te da puntos, como ese antiguo alumno sea un político medianamente importante o un empresario conocido o un famoso de cualquier tipo, eso te da muchísimos puntos extra, porque al final las universidades son empresas y esos chavales son su mejor publicidad. Este enchufe, obviamente, continúa en el mundo laboral, donde el mero hecho de que haya una conexión familiar puede situarte en un puesto de trabajo facilito y muy bien pagado. Ya hemos hablado de que en el mundo del cine y la televisión hay miles de ejemplos, pero creo que se lleva la palma el ser hijo o familiar directo de un político de Estados Unidos. Porque ya no es solo que el apellido te ayude a ganar los votos en caso de que quieras continuar en el negocio familiar, es que ser familia de un político también te garantiza ganar muchísimo dinero en el mundo corporativo. Y esto es tan habitual en Estados Unidos que es sinceramente difícil elegir un solo buen ejemplo, porque hay muchísimas versiones diferentes de esta misma historia. Os cuento una un poco al azar. Tenemos a Ron Wyden, que es senador con el Partido Demócrata por el estado de Oregón. Es un tío bastante de izquierdas, aunque nunca se ha significado mucho. El típico político de carrera sin más. Su hijo, Adam,
Fue a una universidad de élite de la Ivy League y nada más graduarse consiguió unas prácticas en un fondo de inversiones de 19.000 millones, dirigido por uno de los principales apoyos de su padre. Y después, el bueno de Adam, gracias a esa educación en una universidad de élite, a esos contactos, a esa experiencia que ha cogido en sus prácticas y sobre todo, gracias a su padre, se anima a comenzar él su propio fondo de inversión y se dedica a manejar el dinero de otras personas ricas. ¿Es esto meritocracia? Pues no. Vamos ahora con el otro partido. Ahora os voy a hablar de mi antiguo gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, a quien, si me seguís desde hace muchos años en Instagram, a lo mejor os acordáis de que yo a este hombre le solía llamar Voldemort, porque físicamente se parece, las cosas como son. Pero este hombre, durante su campaña, pagó a una empresa de relaciones públicas la cantidad de $500.000. Y a cambio, esta empresa, casualmente, contrató a su hija Allison como vicepresidenta de marketing y desarrollo de negocio, a pesar de no tener ella experiencia alguna ni en relaciones públicas ni en política. ¿Es esto meritocracia? Pues no, tampoco. El enchufe, cuando hablamos de políticos, casi que te garantiza no solo un puesto de trabajo, es que es un puesto de trabajo fetén, en el que no te piden que hagas mucho, salvo que comentes algunas cosillas de vez en cuando con tu pariente gobernador, senador o juez. Este pasado mes de mayo salió a la luz que el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, conservador, ha estado recibiendo durante la última década generosos regalos por parte de un amigo y gran benefactor del Partido Republicano, incluyendo una casa para su madre o el colegio privado de su sobrino nieto, que el juez ha criado como un hijo. Estamos hablando de $150.000 solo en el colegio, ¿eh? Y a pesar de que los jueces tienen que declarar estos regalos, él no lo hizo. Y no es el único juez metido en cosas raras, ¿eh? Si os interesa este tema, el podcast The Daily sacó en mayo un episodio explicando otros 2 escándalos relacionados con la falta de ética, enchufes y chanchullos varios dentro del Tribunal Supremo. Os dejaré también el episodio enlazado en las notas. Como veis, esto es un pozo sin fondo. Y ni siquiera he mencionado aquí el escándalo de Hunter Biden. Trump se agarró como un clavo ardiendo a la teoría de la conspiración que afirma que hay algún tipo de actividad delictiva por parte del hijo del presidente en Ucrania, ya que Hunter trabajó en el comité de dirección de Burisma Holdings, uno de los principales productores de gas natural de ese país, antes de que Biden llegara a la Casa Blanca. Nunca se ha podido comprobar eso, no parece que haya crimen de momento, pero si solo nos centramos en el enchufe, estamos hablando de que Hunter, segundo hijo de Biden, se dedica a sus finanzas, a hacer presión a políticos varios y nunca ha demostrado tener los méritos necesarios para estar en ningún comité de dirección. Pero si hablamos de enchufes, Trump también tiene su porción de la tarta, claro está, ya que durante su presidencia metió a su hija en la Casa Blanca como asesora senior y también como directora de la Oficina de Iniciativas Económicas y de Emprendimiento. Su yerno, el marido de Ivanka, Jared Kushner, también fue asesor senior de Donald Trump y director de innovación estadounidense. Ambos, eso sí, renunciaron a tener un sueldo, pero estoy convencida de que este trabajo le salió más que rentable. Aunque desde el año 1967 existe una ley que previene que los presidentes den puestos de responsabilidad en el gobierno a sus familiares directos, estos puestos solo aplican para cargos federales, así que lo de contratar asesores dentro de la familia parece que era un vacío legal ahí que Trump supo aprovechar. Porque la línea de lo que se puede o no se puede hacer es muy borrosa. Hay casos, como el de Trump, en el que el Departamento de Justicia aprueba la contratación de familiares para según qué puestos y no los considera enchufe. Pero en otros casos en el pasado, otros presidentes han intentado enchufar a algún hijo o mujer o sobrino y no ha colado. Por ejemplo, Carter quiso que su mujer dirigiera un comité centrado en la salud mental y le dijeron que nanay. Y también intentó que su hijo le asesorara, como a Trump, renunciando a su sueldo, igualito que Ivanka, pero le dijeron que tampoco. A Reagan tampoco le dejaron enchufar a un familiar, y a Obama tampoco, que quiso meter a su hermanastra y a su cuñado en comités de asesoramiento. Y podría seguir dándoos ejemplos de chanchullos, de enchufes y de adjudicación de oportunidades a dedo durante varias horas. Este podcast ha sido
francamente difícil de escribir, porque no es fácil. Cuando hablo de otros temas, normalmente yo apoyo los datos en estadísticas y estudios, pero no hay ningún estudio que demuestre que ese 1 o 2% de la población estadounidense que acumula prácticamente toda la riqueza sea puramente endogámico, ¿no? Hay, eso sí, un montón de publicaciones más o menos neoliberales que dicen todo lo contrario, que 2/3 de las personas que se hacen ricas lo han hecho haciéndose a sí mismas. Pero esas personas que consideran su fortuna como algo creado por ellos mismos, por su esfuerzo, en realidad, la gran mayoría de las veces es que se olvidan de mencionar su verdadero trasfondo económico y familiar, las oportunidades que han tenido y sus privilegios. Warren Buffett ha dicho por activa y por pasiva en millones de entrevistas que él es el auténtico hombre hecho a sí mismo y que su fortuna la hizo de la nada. Y es verdad que él no heredó los miles de millones que tiene ahora, pero su padre era un congresista por Nebraska y un empresario de éxito. Estoy segura de que todo esto que os estoy contando sobre que si los hijos tienen muchas más posibilidades de llegar lejos, no resulta nada nuevo. Se me ocurren también muchísimos casos de familias pudientes en España, de puertas giratorias, de herencias absurdas, de gente con puestos de responsabilidad sin las aptitudes necesarias, de chiringuitos creados a dedo. Y, por supuesto, todo nuestro sistema monárquico, que es el nepotismo por excelencia. La diferencia que veo yo es que nadie diría que en España lo que hay es una meritocracia. Somos todos muy conscientes de nuestras carencias y de nuestros defectos. Pero recordad que el término puerta giratoria, que es algo tan español, ¿verdad?, que usamos para referirnos a cuando los políticos, según terminan de gobernar, parecen ir directos a algún comité de dirección de una gran empresa. Pero en realidad, este concepto tiene su origen en el mundo anglosajón. Las puertas giratorias son la traducción de las revolving doors, que se refieren a ese entrar y salir del sector privado para meterse en lo público que hacen constantemente los lobbies, que es como se llaman aquí a los grupos de presión. Quiero decir que en Estados Unidos tampoco hay meritocracia, ni de lejos. Ya hemos visto en este podcast, si habéis escuchado otros episodios, cómo los contactos comienzan a hacerse desde la cuna y cómo se busca el dichoso networking desde que los críos van al campamento. Cómo las fraternidades son, muchas veces, sustitutos de las familias bien, que te pueden abrir puertas cuando no se te abren por otros motivos. Que el racismo es sistémico, que en Estados Unidos las campañas políticas y los votos se ganan gracias a tu apellido y al dinero. Y que hay prácticas que en España se consideran pura corrupción, como esto del lobbying, que es cuando los grupos de presión, normalmente con intereses puramente empresariales, influyen a golpe de talonario o gracias a contratar a familiares directos de políticos en activo en las leyes que se van aprobando. Este tipo de prácticas corruptas en Estados Unidos son perfectamente legales y es el pan de cada día. Y ya por último, los estadounidenses no se llevan las manos a la cabeza cuando ven cómo los privilegios se traspasan a las siguientes generaciones. Al contrario, muchas veces se considera un aspecto positivo de esa persona, el ver cómo ayuda a su propia familia. De hecho, a mí me sorprende que haya personas que conozco que votan de una manera más progresista, que por ejemplo consideren que algo que no les gusta de Bernie Sanders, uno de los políticos más de izquierdas del Senado estadounidense, es cómo a lo largo de su carrera se ha negado, por principios, a apoyar oficialmente la carrera política de su propio hijo y único heredero cuando éste decidió presentarse a las primarias para ser congresista por New Hampshire. Sanders, en 2018, dijo lo siguiente: Levi, su hijo, ha dedicado toda su vida al servicio de las familias trabajadoras de rentas bajas y estoy muy orgulloso de todo lo que ha hecho. Pero en nuestra familia, sin embargo, no creemos en las dinastías políticas, así que Levi está llevando su campaña él solo. Bernie Sanders es un auténtico unicornio en Estados Unidos. Y a mí lo que me parece alucinante es que esta declaración, tan coherente con su visión política, no se entienda como algo positivo, sino que se vea a Bernie Sanders como un mal padre, ni siquiera por parte de los votantes más progres. Levi, su hijo, no ganó esas primarias. Y yo me pregunto si el resultado hubiera sido muy diferente en caso de que su padre le hubiera llevado del bracito.
La sociedad estadounidense, cada vez más radicalizada en muchos aspectos, lleva desde su industrialización amasando grandes fortunas en las manos de muy poquitos. Durante la era dorada, la Gilded Age, que en realidad vendría a ser más bien como la edad chapada en oro, ya pudimos ver cómo el desarrollo industrial dio dinero solo a un puñado de familias, que si los Rockefeller, los Vanderbilt, los Carnegie, los Hearst, pero esa riqueza venía en cantidades ingentes. Hoy en día, pues tenemos a los Zuckerbergs, a los Musk, a los Bezos, además de a los Walton, los Mars, los Hilton y todos estos. Estados Unidos es el país en el que más millonarios hay del mundo. Según la revista Forbes, hay 735 personas que tienen una fortuna valorada en más de $1.000 millones. Eso no significa, sin embargo, que en Estados Unidos sea más fácil llegar ahí, y menos por tus propios méritos. Y menos por tus propios méritos sin el apoyo de tu familia. Y menos aún por tus propios méritos sin el apoyo de tu familia y sin haber nacido en una situación ya de privilegio. Y ahora que vivimos en una época de pesimismo vital y climático y político, que los que no pertenecemos a esa élite tenemos pocas esperanzas de futuro, la verdad, y que vemos cómo prosperar es a día de hoy más difícil que ha sido para las generaciones anteriores, y vemos cómo muchos buscan a los culpables entre los inmigrantes, entre los refugiados. Aquí en Estados Unidos se culpa muchas veces a China, o incluso se crean teorías de la conspiración loquísimas sobre grupos de poder que nos manipulan y nos mienten, como lo que vimos en el episodio del podcast sobre QAnon, cuando en realidad quienes nos están verdaderamente manipulando, quitando los trabajos buenos de verdad y cerrando las puertas de las grandes oportunidades, siendo profundamente injustos, son otros bien distintos. En conclusión, la meritocracia, amigos, no existe. Son los padres. No existe tampoco en Estados Unidos. La meritocracia es un mito más, como el sueño americano, o como lo de que a quien madruga Dios le ayuda, o como lo de que si lo deseas muy fuerte, tu deseo se va a cumplir. Y como tantas otras narrativas que circulan entre nosotros para que nuestra existencia plebeya se nos haga más llevadera. Y me gustaría que de este podcast os quedaseis con la conclusión de que en todas partes cuecen habas, que palabras como corrupción o enchufe o puertas giratorias son menos typical Spanish de lo que podamos pensar, y que en un sistema económico donde se prima al capital como generador de riqueza es, si lo pensáis, bastante de cajón de madera de pino que no sea el esfuerzo, ni el talento, ni los méritos lo que hagan ascender más fácilmente a nadie en la escala social. Y yo me voy despidiendo, espero que os haya gustado escuchar este episodio. Tenéis la segunda parte de este podcast, la charla con Yankee Marido, subida a nuestro canal de Patreon. Allí subimos contenidos súper chulos a cambio de una pequeña suscripción que a nosotros nos ayuda muchísimo a ser libres y a no necesitar enchufes de ningún tipo. Este podcast ha sido escrito, grabado, editado y producido por solo 2 personas, Adam Moss, que es mi Yankee Marido, y Belén Montalvo, que soy yo. Os dejo todos los enlaces que os he ido comentando en las notas de este podcast y también los enlaces a mis redes sociales, donde soy alo_Miami, y a nuestro canal de Patreon también, que como os digo es donde está nuestro mejor contenido. Muchísimas gracias por el apoyo siempre y os mando un fuerte abrazo. ¡Chao!